Bueno, vamos a comenzar con lo que es parametrización de una superficie. Como siempre, antes de parametrizar una superficie o ponernos a describir cualquier elemento geométrico, nos conviene graficar conscientemente, analizarlo muy bien, determinar muy bien cuál es exactamente la superficie que me están indicando, y una vez que esta parte esté completa y enteramente precisamente comprendida, procedemos luego a iniciar la descripción. Por lo tanto, voy a dibujar S1 y S2 y luego voy a analizar con cuidado. La S1 es una esfera de radio 2 y la S2 es por lo que veo, es un cono. Para graficar S2 voy a buscar una curva de contorno, que es la intersección con el plano X igual a 0. Voy a dibujar más a la izquierda. Esa es la S1. La S2 entonces me ayudo con esa curva de contorno, le aclaro que es un cálculo auxiliar. Aplico raíz a ambos lados y me queda mi valor absoluto de z, raíz de 3, valor absoluto de y. O sea, z igual a más o menos la raíz de 3i. O sea que nos queda eso. Pero acá está aclarado que nos tenemos que quedar con la parte de z mayor o igual que 0. Así que la parte de abajo no iría. Bien, entonces esta es S2. Como z es mayor o igual que 0, podrían pasar esto como raíz y quedarse con la raíz positiva. Bueno, una vez que ya dibujé todo y que creo que ya tengo todo bosquejado, paso a la parte del análisis. ¿Qué es lo que me están indicando en este caso? Porción de superficie S1. Por lo tanto, ya sé que me voy a quedar o con la esfera o con una porción de la esfera. Ya me están diciendo que nos quedemos con una porción de la esfera. ¿Qué porción? La que está adentro de S2. ¿Cómo me doy cuenta en qué momento esta S1 ingresa adentro de S2? ¿En qué momento pasa a estar afuera? Bueno, ese instante o ese borde o ese paredón entre dos vecinos, ese paredón, esa línea en la cual la superficie estaba por fuera y luego pasa adentro, o estaba adentro y luego escapa afuera, ese paredón, esa delimitación, me la va a aportar la curva de intersección entre las dos superficies. Es por eso que ahora voy a buscar un nuevo cálculo auxiliar, que es investigar la curva de intersección entre las dos superficies. Dado que esa curva es lo que me está pidiendo el inciso B, entonces lo voy a hacer de ese lado. La curva de intersección entre dos superficies se encuentra a través de un sistema de dos ecuaciones, por eso la llave, y las dos ecuaciones son la ecuación de la superficie S1 y la ecuación de la superficie S2. Como siempre, voy a pasar a alterar este sistema de ecuaciones hasta encontrar otro
cuya descripción es distinta, pero la curva es la misma. ¿Qué podemos hacer en este caso? Bueno, lo que voy a anotar es que podría pasar el 3 pasado para este lado. X cuadrado más y cuadrado, que es esto, lo voy a reemplazar acá. Entonces me queda z cuadrado sobre 3 más z cuadrado es igual a 4. Así que 4 tercios z cuadrado es igual a 4, z cuadrado es igual a 3. Recordemos que estamos con z mayor que 0. Por lo tanto, z es raíz de 3. Como siempre, lo primero que encontramos cuando estamos resolviendo un sistema de ecuaciones está incompleto. Hay que seguir trabajando. Recuerden siempre seguir trabajando. Entonces, ¿qué puedo hacer? ¿Cómo puedo continuar en este caso? La opción más fácil que se me ocurre, aunque es lo mismo si reemplazo en la otra, es reemplazar esto en la segunda ecuación. Si quieren reemplazar en la primera, van a llegar a lo mismo. Entonces, raíz de 3, lo pongo acá, y me queda 3, o sea, x cuadrado más y cuadrado igual a 1. Una vez que termino de trabajar todas estas cuenterías que salen de trabajar o desarmar el sistema, interpreto la cuenta que estoy haciendo. Siempre hay que hacer cuentas interpretando lo que estoy haciendo. Lo miro bien y termino de armar este sistema equivalente al original, pero que me parece mejor para lo que es la descripción de la curva. El sistema que acabo de descubrir es el siguiente. Círculo de radio 1 en el nivel raíz de 3. Así que la curva, en vez de verla como esfera cortada con un cono, o con un semicono en todo caso, porque el z era mayor o igual que 0, en vez de verlo de esa forma, mejor lo veo como intersección de un cilindro con un plano horizontal, o dicho de otra manera mucho más favorable, lo voy a pensar como circunferencia de radio 1 en el nivel z igual a raíz de 3. Como entendí muy bien la curva, ahora la bosquejo en el gráfico para terminar de comprender ese momento en el cual la esfera pasa adentro o está adentro y escapa. Ahí dibujé la curva. Entonces, hay que apreciar realmente cómo, teniendo esta curva estudiada analíticamente y bosquejada en el gráfico, cómo, teniendo esta curva, uno comprende mucho mejor cuando viene la esfera por fuera, pasa por ahí e ingresa dentro del semicono y luego vuelve a salir. Entonces, este paredón, este borde, esta línea que delimita el adentro del afuera, este paredón vendría a ser esa curva. Entonces, ahora, una vez que entendemos todo, ¿qué significa este todo? Entendimos cuál es ese 1, cuál es ese 2, cuándo se cruzan, cuándo una ingresa en la otra o una sale de otra. Entendemos también todos los cálculos auxiliares que tuvimos que hacer hasta llegar a este punto de entendimiento. Y además, cada cálculo auxiliar que se nos ocurrió utilizar a modo de ayuda, lo planteamos muy bien, con un título de cálculo auxiliar. Bueno, acá no puse cálculo auxiliar porque era necesario para el inciso B, pero es fundamental. Una vez que hacemos todo este proceso, ahora sí, nos va a resultar muy fácil, muy comprensible, muy natural, identificar lo que nos estaban diciendo al principio. ¿Cuál es la porción de ese 1
que está dentro de S2. Ahora sí, hay que mirar el gráfico un tiempo, interpretar qué dice porción de S1 dentro de S2, mirar el gráfico y terminar de armar nuestra respuesta. Finalmente concluimos que nos está quedando este cachito. O sea, nos está quedando un sombrerito cuyo borde es la curva C. Bueno, entonces ahora sí, una vez que entendimos cuál es mi porción de superficie que me están diciendo, ahora sí paso a proceder a lo que es describirla o parametrizarla. Bueno, lo primero que trato de identificar es si mi porción de superficie está dada por una ecuación en la cual una variable depende de otras dos. O sea, en este caso, por ejemplo, veo que la porción de superficie que me quedó está descrita por la ecuación de una esfera. O sea, esta. Esta ecuación veo que está dada en forma implícita. O sea que no tengo una variable en función de las otras dos. Es decir, no tengo a la ecuación de mi superficie, de mi porción de superficie, que es esta, no está dada en forma explícita. Entonces a continuación pienso, ¿podré escribirla en forma explícita? Bien, para eso me voy a ayudar de un dato importante. La porción de superficie que me quedó está dada por esta ecuación donde el z es mayor e igual que 0. O en este caso estrictamente mayor que 0. Porque evidentemente, fíjense dónde está muy arriba del z igual a 0. Entonces decido describir a la porción que la llamo S3 como z igual a la raíz de 4 menos x cuadrado menos y cuadrado. Como mi superficie yo la pude describir z en función de x, y, entonces voy a pasar a averiguar x, y qué dominio tiene. Y para eso siempre buscamos lo que es la proyección de esta superficie en el plano XY. Para poder proyectar esta porción de superficie en el XY, lo que me ayuda justamente es la curva. ¿Qué me queda la curva proyectada en el XY? Me está quedando un círculo de radio 1. Entonces logré obtener a mi superficie como la variable z en función de xy y conozco xy qué valores toma. Entonces, dado que todo me está hablando en función de x y y, paso a parametrizar usando x e y como los parámetros que yo estaba buscando. X es u, y es b, z es raíz de 4 menos u cuadrado menos b cuadrado, con v en un círculo de radio 1. Nuevamente, dada que la superficie la pude describir en función dependiendo de dos variables, utilicé esas dos variables como mis dos parámetros. Bueno, vamos a la parte B, que es describir una curva. Dado que logré obtener un sistema equivalente al original, en el cual una de las superficies depende de dos variables y en la otra me dice qué pasa con la tercera variable, dado que conseguí ese sistema equivalente, paso a parametrizar
como ya hemos visto en otras ocasiones. A partir de esta igualdad, saco que x es coseno de t, y es seno de t perteneciente a 0, 2pi. Z depende de x e y, pero acá resulta mucho más fácil. Z es constante, entonces directamente me quedo con que z tiene ese valor fijo constante. Y esta es la descripción de mi curva en función de un solo parámetro. Una buena pregunta sería, ¿por qué una curva se escribe con un solo parámetro, mientras que una superficie se describe con dos parámetros? Eso se debe a los grados de movimiento. Una curva tiene 2 grados de movimiento hacia adelante y hacia atrás, y una superficie tiene, una curva tiene 1 grado de movimiento, avanzar hacia adelante o hacia atrás. Y una superficie tiene 2 grados de movimiento, hacia adelante y hacia atrás, o digamos que hacia los costados. Y esos grados de movimiento determinan la cantidad de parámetros que las pueden caracterizar.